El equipo de Cruz Azul acaba de empatar 1-1 contra el Club América en el nuevo Estadio Banorte, en el renovado Estadio Azteca, como ustedes lo quieran llamar. Un resultado que claramente no favorece a ninguno de los dos equipos. De hecho, me atrevo a decir que perjudica un poco más al equipo de las Águilas y Cruz Azul, que si bien podía haber aprovechado esta oportunidad que pasó con el partido de Tigres, que le termina ganando 4-1 al equipo del rebaño, pues bueno, podías haber recortado a tener un punto de distancia contra el equipo líder que sigue siendo Chivas a día de hoy, y sobre todo no estar a esperas de lo que ocurra mañana con los partidos de Toluca contra San Luis y de Pumas contra Mazatlán. Pero bueno, y por parte del equipo de América, pues creo yo que es muy complicado el hecho de asimilar este empate, ya que si bien América fue muy superior en la primera parte y de hecho terminan siendo los que meten el primer gol en este encuentro, no creo que estén nada conformes estando en el séptimo lugar en la tabla a día de hoy. Un partido que, reitero, no es nada positivo para el América y creo que para Cruz Azul termina siendo más perjudicial, ya que no se consigue recortar la distancia contra el líder que sigue siendo Chivas, como ya mencionaba, y pierdes a un jugador clave, un jugador que está en su primera temporada, que es Nico Ibáñez, que se salió de cambio al minuto 38 por el Toro Fernández. Y pues bueno, es una lesión que desafortunadamente son las jugadas que van solos, y bueno, esas son las que más peligro o más alarmas llegan a encender en el staff, en todo lo que es la parte de los médicos de Cruz Azul, ya que en el segundo tiempo se ve cómo regresa al banquillo para estar apoyando y se le ve con una bolsa de hielo en la parte del tobillo derecho. Está pendiente de evolución, pero sabemos que desafortunadamente cuando son esas lesiones no llega a ser algo muy positivo. Hablando enteramente del partido y analizando lo que fue el primer tiempo de Cruz Azul, claramente no fue un gran primer tiempo. De hecho, me atrevo a decir que América terminó siendo superior. Por algo fue que cayó primero la anotación por parte del América, que si bien tampoco es como que estaban llegando tantos, la que tuvo la aprovechó. Un error para mí defensivo por parte de Piovi, que no termina por defender en el aire de manera correcta al Pato Salas, que termina siendo el primer gol del encuentro con una asistencia de Alejandro Sendejas, que tampoco es como que estuviera en un gran nivel. Para mí el equipo de la América está teniendo una gran dependencia con Brian Rodríguez y no los culpo porque para mí es de los mejores jugadores que tiene, si no el mejor jugador que tiene el América a día de hoy. Y por parte de Cruz Azul, bueno, con Gonzalo Piovi, esto es completamente mi opinión. Yo creo que ya hace tiempo no está teniendo aquel nivel que veíamos en su momento con el mismo Vicente Sánchez o en su momento con Anselmi. Después del gol del América se ve cómo incluso se empiezan a encerrar un poco porque el resto del partido fue para Cruz Azul, ya que hubieron bastantes llegadas, no muchas de peligro, vino la lesión justamente de Nico Ibáñez, muchas oportunidades que terminan desperdiciándose por parte de Paradela y de Palavecino, que la verdad es que no están teniendo ese nivel que veíamos a inicio del torneo, que tampoco es como que estuviera siendo excelente, porque recordemos que con este empate Cruz Azul llegaría al séptimo empate en lo que vamos de torneo. O sea, estamos hablando de la mitad de empates de lo que llevamos de jornada. O sea, venía de un empate con Monterrey, que fue en CONCACAF, claramente, pero venimos del empate con Mazatlán y venía la derrota contra Pachuca y la derrota con el LAFC, que bueno, ese fue por CONCACAF, pero al final termina sumando. O sea, todos los partidos que está jugando Cruz Azul y que también está jugando América, creo yo que es lo que nos está dando este resultado. Llegó el segundo tiempo y al inicio del mismo vimos el cambio justamente de Paradela por parte de Christian Evere, el nigeriano que no está teniendo muchos minutos, pero que desde aquí tendría que ser un titular, al menos para mí. Yo no entiendo a veces por qué depender mucho de ciertos jugadores que si no están rindiendo, puedes tener a un jugador clave, que es Christian Evere, que al menos en este partido y en los minutos que ha tenido y que ha podido demostrar un poco, lo ha hecho bien, a mi parecer, pero a mucha gente a lo mejor no le termina de convencer, pero al menos en lo que se vio de este partido, cuando tuvo ese cambio Cruz Azul, estuvo dominando constantemente. Algo que obviamente también lo vio André Jardín, el técnico del América, porque enseguida vinieron algunos cambios. De hecho entró Kevin Álvarez, entró Eric Sánchez,
Isaías Violante, y no recuerdo el otro cambio, pero al final fueron cambios no consecutivos, pero sí que no se esperaron tanto tiempo. Y eso creo yo que es un error que sigue cometiendo el Arcamón, porque, a ver, entiendo que venías del cambio que era completamente necesario por parte de Nico Ibáñez para darle entrada al Toro Fernández, que eso fue por lesión, pero el cambio que fue de Cristian de Veré hacia Paradela no era por lesión, sino era por el bajo rendimiento que estaba teniendo. Y lo mismo con Piovi, que si bien Piovi tuvo bastante participación en la defensa, que termina no atajando ni sacando balones imposibles, pero termina apareciendo, termina siendo el que desvía los balones y que te da un poquito más de constancia en la parte defensiva, pero ya está condicionado con la tarjeta amarilla, y de hecho algunos jugadores del América lo estaban buscando para, pues obviamente, tener un jugador más en caso de que hubiera una segunda tarjeta amarilla. De ahí teníamos el cambio de Jorge Rodarte, este chico de 21 años que lo puso de titular en el partido contra el LAFC, que no lo estuvo haciendo ni mal ni bien, o sea, para mí estuvo apareciendo, pero hay muchos jugadores por parte de Cruz Azul que no están teniendo esa constancia o esa participación que muchos estuviéramos esperando. Entiendo que viene el partido de vuelta contra el equipo de la CONCACAF que perdiste 3-0, y que obviamente la ventaja de estar de local, bueno, de local en el estadio Cuauhtémoc, pues obviamente lo tienes que aprovechar al máximo, pero tampoco es como que jugar contra el América sea un partido de manual. O sea, creo yo que este partido era muy clave por lo antes mencionado, que podías ponerte a un punto de distancia justamente contra Chivas, que bueno, creo yo que es algo bastante positivo. Entiendo que el ser líder no te asegura nada, pero al menos estás en una posición clave, o sea, puedes cerrar la mayoría de partidos en el estadio de Puebla y eso te da una cierta ventaja. Y hablar de lo que fue la alineación de Cruz Azul, bueno, tuvimos ahí a Gudiño, que no se terminó por decantar por Kevin Mier, que de hecho es el portero que había atajado en el último partido, que fue el 3-0. Yo no sé si eso haya sido algún detonante o simplemente se haya decantado por Gudiño, que lo venía haciendo bien y que es el portero que justamente suple a Kevin Mier por aquella lesión que sufrió hace 6 meses contra el equipo de Pumas en la última jornada, pero no veo por qué estar teniendo un portero para un torneo y otro portero para otro torneo. Yo no sé si el Arcamón vaya a poner a Andrés Gudiño en este partido de vuelta contra el LAFC, pero bueno, también tuvimos bueno, la formación fue un 3-4-2-1, formó en la defensa con William Dita, con Eric Lira y con Gonzalo Piovi, que si bien, reitero, Gonzalo Piovi, la primera parte fue desastroso, fue un partido de menos a más, que al final termina, reitero, apareciendo en la defensa, justamente desviando unos balones. De hecho, termina desviando un balón de peligro por parte de Eric Sánchez, quien es el que había entrado de cambio en el segundo tiempo para el América. Y bueno, al final estuvo apareciendo, al igual que Eric Lira. O sea, no hubieron tantas jugadas, pero las que hubieron, afortunadamente ahí estuvieron y lo hicieron bien, o sea, en el segundo tiempo. En el medio campo tuvimos una línea de cuatro, como ya venía diciendo, por parte de Omar Campos, que de hecho es quien termina haciendo el gol en los últimos minutos del primer tiempo, por no decir el último minuto. Formó con Palavecino Paradela, esta dupla central de mediocampistas que ya es la que ha estado ocupando durante todo el torneo. Y del lado izquierdo tuvimos a Rotondi, un jugador que no estuvo de titular en el partido contra el LAFC. La verdad, yo no lo termino por entender cuando es un jugador que, si bien te puede dar mucho en la defensa, también te puede dar mucho en la ofensiva por la velocidad que llega a demostrar. Y en la parte delantera tuvimos dos mediocentros que fue Jeremy Márquez y Palavecino, los dos mediocampistas, y en la parte como mediocentro ofensivo fue Paradela y Charlie Rodríguez, que bueno, Charlie no está teniendo un nivel presentable. De hecho, yo no entiendo por qué no salió de cambio cuando en el segundo tiempo ya se le veía caminando, pero bueno, al final son decisiones del técnico. Y por parte de la delantera veíamos ahí a Nico Ibáñez, que al final la poca participación que tuvo, pues bueno, no estuvo haciendo mucho, pero esa lesión claramente termina condicionando al equipo de Cruz Azul. Mencionaba la parte de los cambios por parte del América, porque justamente por el lado de Cruz Azul teníamos los cambios
de Nico Ibáñez que salía, perdón, por el Toro Fernández, Cristian Evere, que termina entrando por Paradela al minuto 46, bueno, al inicio del segundo tiempo. Luego de ahí hasta el minuto 68, que entra Jorge Rodante, que termina supliendo a Palavecino, y de ahí hasta el minuto 88 se quemaban los últimos dos cambios, Nicolás Darcamón, que fue por Amaury Morales, y Andrés Montaño, que terminan supliendo a Jeremy Márquez y supliendo a Omar Campos, el autor del gol. Esta situación de los cambios no solamente es en este partido, no solamente es en la liga, sino que termina siendo también en la CONCACAF. O sea, yo no entiendo por qué esperarte tanto tiempo a hacer los cambios cuando ves que a lo mejor el plantel ya ni siquiera está al 100% o ya están cansados. Piovi y Charlie, incluso Eric Lira, terminaron agotados. Entiendo que no puedes cambiar a todo el equipo, pero dales un poco más de respaldo a los que están atrás, porque la forma de subir y de bajar que estuvo teniendo Jeremy o el mismo Rotondi es una que no está tan acostumbrado. O sea, si van a bajar a apoyar a la defensa, obviamente después tienen que subir para no dejar solo a la parte delantera, lo cual para mí termina siendo bastante complicado, y de hecho la misma alineación que estuvo presentando ahorita fue la que presentó contra el equipo de Los Ángeles. Entonces, que justamente estamos viendo lo que va a ser el partido de vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup, que va a ser el martes a las 7 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc. Yo no sé qué es lo que vaya a suceder con Larcamón, sobre todo por la parte de decir, no sé si vas a sacrificar este partido o si vas a enfocarte en los dos, como él ya lo había mencionado, pero no solamente es decirlo, es hacerlo. Porque si bien el América no está atravesando su mejor momento, tampoco es como que Cruz Azul esté muy bien, reitero, es el séptimo empate consecutivo que tiene el equipo de la máquina y las dos derrotas que venían consecutivas por parte de Pachuca y ahora justamente del equipo ya mencionado de Los Ángeles. Entonces, para mí va a ser muy clave este partido del martes para saber qué es lo que vas a presentar y también ya tener una alineación clave, porque no podemos estar viendo de la nada a Eric Lira como defensa, como lo intentó en este partido, y al siguiente partido, justamente el partido de vuelta contra Los Ángeles, verlo como 5, verlo como mediocentro defensivo, una posición que claramente no está cumpliendo. Y sobre todo fijarte en los jóvenes, o sea, Amaury Morales para mí es uno de los jugadores clave, jóvenes y que tienen una relevancia y que no solamente van a vivir de aquel gol que todos gritamos contra el equipo de América hace unos años, pero también tienes el caso de Cristian Evere. Entiendo que están para Adela, entiendo que está para Vecino, pero si no te están rindiendo, el mismísimo Charlie Rodríguez tiene que ser autocrítico y decir, yo no estoy rindiendo lo que tendría que rendir, es mejor salir de cambio. O sea, yo entiendo que como jugador no quieres perder tu lugar, pero tampoco tienes que perjudicar hacia el equipo, que reitero, no se perdió este partido contra el América, pero tampoco se ganó. O sea, no se puede estar conformando el equipo de Cruz Azul con los empates, porque los otros equipos como Toluca, que tampoco está atravesando un buen momento, o Pumas, que viene de un empate contra el equipo de Cruz Azul y viene de ganarle al América, no es lo adecuado. Para mí, el jugador del partido por parte de Cruz Azul, obviamente, para mí es Rotondi, o sea, Rotondi o Jeremy. Rotondi por la asistencia y Omar Campos, que si bien es el que mete el gol, más allá de eso tampoco apareció. Entonces creo yo que hubo mucha participación. Piovi se podría haber llevado el jugador del partido, pero esa falla en la defensa que termina condicionando ese gol del equipo del América y la tarjeta amarilla, que bueno, se termina ganando de manera correcta, creo yo, pues es lo que no termina siendo muy adecuado. Porque bueno, en tema de arbitraje y así, hubieron algunas entradas, hubieron constantes entradas por parte de la América que no se terminaron marcando, pero bueno, ya veremos qué pasa el martes, ya veremos cómo maneja la alineación y pues nada, simplemente esperar que depara para el equipo de la máquina. A Cruz Azul le queda el partido contra Los Ángeles, que es el martes, le queda el partido contra Tijuana, que es el sábado 18,
le queda el partido contra Necaxa, que es el domingo 26 de abril, y con eso ya estaría cerrando lo que es la liga, bueno, el clausura 2026, y ver qué es lo que ocurre con la CONCACAF. Vamos a ver, yo confío obviamente en que hay una remontada, pero con esta forma de juego y la forma en cómo está haciendo los cambios el Arcamón y no haciéndolos a tiempo, porque algo que me olvidé de mencionar, que en el partido justamente del América, el mismo Christian Everett se ve cómo le hace la seña de que tiene que hacer los cambios. No puedes, no puede un jugador hacerte la señal de cambios siendo tú el entrenador. O sea, tú tendrías que tener esa visión. Pero bueno, ya veremos qué pasa el martes, ya veremos qué es lo que ocurre con el resto de partidos. Y nada, este análisis se me ocurrió hacerlo, así que si les gustó, puedo seguir haciendo los análisis, y los miércoles no se pierdan Rebote MX en punto de las 8 de la noche para que hablemos un poco más a detalle y debatamos de el resto de la jornada número 14.